Kant, contexto cultural y filosófico. Cultural. El contexto del texto, publicado en 1784, es correspondiente al siglo de las luces o Ilustración, período cultural del siglo XVIII definido como época de Ilustración por Kant. La idea principal de la Ilustración es la confianza plena en la razón para lograr un estado general de justicia, felicidad y bienestar. Pero no es una razón racionalista que solo indaga en sí misma, sino una reconciliada con la experiencia, optimista y confiada en el progreso hacia una sociedad libre, culta y tolerante. La Ilustración se caracterizó además por su afán divulgador, visto en la enciclopedia de D'Alembert y Diderot, en la que participaron, entre otros, Rousseau, un gran influente político en Kant. La cultura se promueve desde las academias, salones de damas aristocráticas, etc. La Ilustración aboga por una razón práctica, como un instrumento para mejorar las ciencias y las artes, y con ello el bienestar del individuo. Se quiere repensar toda forma de cultura, historia, tradiciones, religión y más. En fin, todo aquello que determina las condiciones de vida. En el terreno científico, la física de Newton, adoptada por Kant, culminaba la obra de Copérnico, Kepler y Galileo, concibiendo la ciencia como una combinación de la experimentación y el cálculo matemático. En este siglo, la ciencia avanzó de forma considerable. Otras ideas características de la Ilustración son el optimismo, la igualdad jurídica y el liberalismo, entre otras. Es de destacar en el texto kantiano la huella del protestantismo, el pietismo. Contexto filosófico. Las tres corrientes filosóficas que marcan decisivamente la Ilustración son el racionalismo, el empirismo y el enciclopedismo. El racionalismo. Sus penúltimos representantes, Leibniz y Wolff, representan el optimismo de un pensamiento que postula la armonía interna y la complementariedad entre el mundo y lo que conocemos de él. Para Kant, el racionalismo desemboca en dogmatismo y ha de ser sometido a una crítica y revisión profunda. El empirismo pone el acento en el origen sensorial del ser humano, de manera que no es posible extender su alcance más allá de la experiencia. Kant sostiene que el empirismo desemboca en escepticismo y afirma que hay algo más en nuestro entendimiento. Por último, el enciclopedismo, gracias a él se saluda con entusiasmo el conocimiento en todos sus campos y elimina el irracionalismo de la superstición. Mientras tanto, dos corrientes que contextualizan la filosofía kantiana son el emotivismo y Rousseau. El emotivismo, de origen empirista, fundamenta la conducta moral en emociones subjetivas y la jerarquiza, promoviendo las beneficiosas socialmente y proscribiendo las perjudiciales o dañinas. Rousseau, el filósofo que más influye en la moral kantiana. Según Rousseau, bajo las diferentes manifestaciones humanas subyace una naturaleza inocente y razonable, no contaminada por las costumbres sociales. Kant ve en esa naturaleza humana de Rousseau que la ley moral está inscrita en el ser humano. Para Rousseau es preciso eliminar los obstáculos sociales que impiden que se muestre el fondo al bueno del hombre. Mientras tanto, Kant solo pretende proporcionar una forma racional al deseo de Rousseau de renaturalizar a la humanidad. Kant, justificación del autor. La razón y sus intereses esenciales. El objetivo prioritario de Kant es el de examinar la facultad característica de la condición humana, la razón, y el papel que desempeña en todas las facetas de la vida. Kant distingue entre dos usos de la razón: el uso teórico, cuya finalidad es proporcionar los principios a priori del conocimiento teórico, y el uso práctico, cuya finalidad es establecer los principios que van a determinar la voluntad. Kant pone de manifiesto la importancia del uso de la razón de forma autónoma del hombre para salir de la minoría de edad intelectual y atreverse a pensar por sí mismo. En los distintos fragmentos del texto, que es la Ilustración, aparecen el concepto de la razón, la acción ética, la crítica a las éticas materiales y más. La Ilustración trae un nuevo modelo de razón. La razón kantiana somete a juicio todo, pone en marcha una razón crítica para ver los límites de la razón, pues hay realidades que escapan al conocimiento científico, que solo cabrán en la ética. Kant critica la tradición que había influido y condicionado al hombre, y por ello defiende que el hombre ha de librarse de las cadenas de la tradición para salir de su incapacidad de pensar por sí mismo. La Iglesia había privado al hombre de la libertad en el uso de la razón y su actuar. Kant afirma que está en una época de ilustración, pero queda aún mucho para que el hombre sea un ilustrado. La libertad está condicionada por las éticas materiales, privándoles de libertad, que son los postulados de razón práctica. La razón práctica en ética.
Al calificar a la razón como práctica, Kant quiere demostrar que las acciones no pueden estar guiadas por los impulsos, los deseos o las inclinaciones, sino por principios o leyes generales válidas para todos los seres racionales. Su objetivo es encontrar un criterio moral universal que no dependiera de la subjetividad, plantear la posibilidad de que exista una voluntad pura no condicionada empíricamente. Con respecto a la filosofía anterior, Kant apostará por fundamentar la moral en un a priori, como la ley general, mientras el edificio de la moral anterior estaba justificado por un a posteriori, la experiencia. Éticas materiales y ética formal. Hasta Kant, todas las éticas eran materiales, poseían contenidos concretos que determinaban el bien y el mal, identificaban el bien con algún contenido. Esto determinaba la conducta y sostenía que la idea del bien dependía de múltiples conceptos, como felicidad, placer o virtud. Kant critica las éticas materiales. 1. Es imposible una ética universal, ya que cada ética material tiene un propio concepto del bien y cada persona lo entenderá de un modo distinto y lo adaptará a su subjetividad. Es una ética hipotética. Para conseguir un fin hay que actuar de un determinado modo. 2. La imposición de la acción viene desde fuera del sujeto. Son heterónomas y el sujeto carece de libertad a la hora de actuar, puesto que está determinado por lo que se prescribe desde fuera. Para Kant, la voluntad del sujeto no puede estar condicionada por nada externo, ya que se le coartaría la libertad. Kant plantea una ética autónoma en la que el individuo sea el que determina su voluntad sin imposiciones externas y propone una ética formal. Frente a los contenidos a posteriori, Kant postula una ética formal centrada en el modo de actuar, ética a priori. Se denominará ética del deber sin contenido determinado. Fiel al sapere aude, no quiere teorizar sobre una ética que le diga al hombre qué hacer para comportarse bien. El hombre debe llegar a la mayoría de edad intelectual y ser capaz él mismo de determinar su voluntad. Es una ética autónoma y a priori, y también es categórica, absoluta, vacía de contenido, ya que no condiciona el modo de acción del hombre. Se basa en el deber, ya que lo importante es cómo se ha de obrar. Kant apela a la responsabilidad a la hora de actuar, pero no dirá nunca qué se debe hacer. Kant se pregunta, ¿cómo podremos actuar de modo correcto sin tener conocimiento de lo que es el bien? Nos habla de 3 tipos de acciones, contrarias al deber, conformes al deber o por deber. Las contrarias al deber son acciones que no deben realizarse porque van en contra de una ética universal. Las que están conforme al deber repercuten de forma positiva, pero se realizan por miedo a las consecuencias del incumplimiento. Y por deber son acciones que se realizan por deber porque hemos de hacerlo, por obligación. Las 2 primeras, contrarias o conformes al deber, no son éticas porque no pueden ser universales. Cuando una acción se consigue para obtener un fin, Kant las llama imperativo hipotético. Sin embargo, hay que buscar un imperativo categórico. Un imperativo que haga que el sujeto por su voluntad actúa en plena libertad, que su voluntad se determine a sí misma a actuar y sea libre. Para evitar el adoctrinamiento no impone ningún concepto de bien ni dirá qué hay que hacer, sino dejar plena libertad. Hay 3 formulaciones para su ética, 2 de las cuales son: obra solo de forma que puedas hacer que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. El concepto de bien se refiere solo a la intencionalidad. La voluntad es autónoma al tomar una decisión y deseamos que cualquier persona en la misma circunstancia haga lo mismo que nosotros, que sería el bien. La otra formulación es: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca como un medio. Toda persona que es un fin en sí mismo y no un medio que sea utilizado, ya que daña nuestra dignidad y no sería deseable como acción universal. Esto da lugar a la Declaración de los Derechos Humanos. Para sustentar la moral se necesitan los postulados de razón práctica, de la crítica de la razón práctica. Son ideas que sí tienen validez porque se convertirán en ideales a surgir: Dios, libertad e inmortalidad del alma. Servirán para guiar las acciones y posibilitan que la moral funcione. La libertad es necesaria para la autonomía de la moral. La inmortalidad del alma manifiesta que el fin que perseguimos no se alcanza en esta vida,
Por ello ha de admitir otra vida como respuesta a la imposibilidad de obrar siempre bien. Por último, Dios es la unión del ser y el deber, de lo que se hace y lo que se debe hacer. Kant pone de manifiesto la importancia de vivir en un sistema liberal de libertad donde el hombre tenga valentía de pensar por sí mismo sin la tradición. Primero, aceptando la culpa de la incapacidad de pensar, cobardía y pereza, y librándose toda la tradición. Y segundo, dejando de lado los tutores, que son los formadores de los prejuicios. Todo ello conducirá al progreso a través del uso público y privado de la razón. Uso privado. Es el uso de la razón ajustado a unos fines establecidos desde fuera del individuo y no dictados por su propia conciencia. Este uso se practica en ámbitos concretos en los que se busca un beneficio para el grupo social. Se realiza cuando se cumple una determinada función que le ha sido asignada. Así que todo el que forme parte del Estado debe obedecer lo que se le mande, aunque no esté de acuerdo con ello, para asegurar el orden. Es un uso limitado. Para Kant, esta limitación de libertad no estabiliza el desarrollo de la Ilustración mientras se garantice la libertad del uso público de la razón. La frase razonad todo lo que se quiera, pero obedeced. Por último, el uso público de la razón es el uso libre de la razón sin imposiciones ajenas. En un sentido más estricto, es la libertad de opinión o expresión. Es el uso que hacemos de nuestra propia razón en público. Este derecho y responsabilidad es, por tanto, un requisito para la Ilustración y requiere libertad total. Kant, la comparación con Nietzsche. Kant y Nietzsche presentan dos enfoques totalmente diferentes en ética, moral y antropología. En la ética, mientras Kant se basa en la razón y la moralidad absoluta, Nietzsche pone énfasis en la voluntad del poder y afirmación personal. Entonces, Kant tiene una visión racionalista de la ética, mientras que Nietzsche tiene una visión perspectivista y subjetiva. La ética kantiana se enfoca en la autonomía y la dignidad del humano, mientras que la de Nietzsche se enfoca en la fuerza creativa y la superación de uno mismo. Como fin de la ética, Kant busca alcanzar el deber moral, pero Nietzsche niega la existencia de un fin último o un objetivo de la ética. En la moral, mientras Kant afirma que la moralidad se basa en el deber y la razón práctica, Nietzsche argumenta que esta es una construcción social que limita la libertad individual y sostiene que se basa en la voluntad de poder y la fuerza vital. Kant enfoca la moralidad en el deber y la responsabilidad moral de cada individuo, mientras que Nietzsche considera que es una construcción social y cultural. Por último, Kant afirma que el fundamento de la moral está en la buena voluntad, basándose en los principios universales y racionales. Por su parte, Nietzsche afirma que la moralidad se fundamenta en la valentía y el deseo de afirmarse a uno mismo. En cuanto al hombre, Kant dirá que es a la vez fenómeno, objeto físico y númeno, o noúmeno, dado su carácter moral y libre, estando determinado por tres disposiciones originarias: disposición a la animalidad, a la humanidad y a la personalidad. La primera muestra un ser sociable y egoísta, mientras que las otras dos muestran un ser ético, moral y social. Nietzsche dirá que el hombre no tiene una realidad nouménica o nouménica, sino que es un intermedio entre el animal y el superhombre, que para avanzar deberá eliminar la moral del esclavo, el concepto del mundo inteligible y su concepción dualista del mundo, y obtener la voluntad de poder, haciendo efectiva la muerte de Dios. Kant sostiene que el individuo tiene una dignidad inherente y debe ser tratado como un fin en sí mismo, mientras que Nietzsche cree que el individuo es libre para crear su propia moralidad y no debe ser limitado por normas y convenciones sociales. En cuanto a la felicidad, Kant no considera la felicidad como un factor determinante de la moralidad, mientras que Nietzsche considera la felicidad y el placer como factores fundamentales. Además, Kant cree que la felicidad es un resultado indirecto de hacer lo correcto por deber, mientras que Nietzsche cree que la felicidad es un objetivo por sí mismo. Pasando de todas estas diferencias, hay algunas pocas similitudes entre Kant y Nietzsche. Ambos reconocen los límites del conocimiento teórico. Además, ambos elogian la figura del genio artístico y ambos dan valor a la imaginación productiva. Por último, ambos representan el mundo bajo la imagen de la dialéctica real, que Nietzsche toma de Heráclito, pero que también se halla en Kant.